Hola, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a estar pintando una escena de alguna película de estudio Ghibli. Lo primero que hice fue buscar una referencia y en este caso voy a estar siguiendo esta que ven en pantalla. Si no me equivoco mal, es una escena perteneciente a la película de Arrete, una de mis películas favoritas de estudio Ghibli, aunque en realidad tampoco es que he visto muchas, creo que habré visto algunas 5, pero de seguro estaba en mis favoritas. En fin, lo primero que hice fue hacer unos mini bocetos para organizar la composición y los elementos que tienen la referencia. Originalmente iba a hacer varias escenas en este video, pero por cuestiones de tiempo solo logré hacer una, pero quédense al final porque estoy muy contento con el resultado final. En fin, hice estos mini bocetos antes de pasar al papel que voy a estar utilizando en esta ocasión, porque sí, voy dando una técnica húmeda como es el wash, necesito un papel de alto gramaje para que no se maltrate. Entonces decidí hacer esos mini bocetos para calentar un poco la mano y organizar las ideas para poder plasmarla lo mejor posible en el papel que voy a estar utilizando en la pintura final. Pero en fin, no detallo tanto en el boceto, pasemos a pintar. Ahora sí llegó el momento de pintar. No me extendí tanto en la parte del boceto porque básicamente voy a estar tapando todo lo que dibujé ahora que empiece a pintar. Lo primero que hice fue dar una capa de este verde un poco agua en ciertas zonas del dibujo. Lo que sí, la pintura estaba muy diluida en agua porque básicamente quería que quedara un poco transparente y la pintura no estuviera tan densa. Creo que se le dice veladura, sin embargo creo que lo utilizan en todo el lienzo y yo en este caso utilicé en ciertas partes del dibujo, como son las plantas, la puerta, los cuadritos que están en la cama o en ciertas zonas que van a estar muy oscuras en el dibujo final. Luego agregué este verde un poco más oliva o mucho más oscuro que el primer verde que utilicé y básicamente pinté las zonas más oscuras del dibujo, como son la mesa de madera o en la parte superior del dibujo porque está muy lleno de sombras. Pero bueno, básicamente les voy a comentar un poco sobre la idea de este dibujo y el prepintado. Como les comenté anteriormente, básicamente este video iba a tener varias escenas de estudio Ghibli. Sin embargo, por cuestiones de tiempo solo pude terminar esta, pero si les gusta mucho este video voy a hacer múltiples partes porque la verdad disfruté mucho haciendo este video. Pero ahora sí, retomando lo que estaba diciendo, iba a hacer varias escenas y las iba a hacer en digital porque son fondos y son fondos muy complejos. Mis respetos a los animadores de estas películas, porque si han visto alguna película de estudio Ghibli, los fondos son totalmente hermosos, así como su animación, y yo no puedo creer que eso lo hacían en tradicional. Pero en fin, básicamente son fondos bastante complejos, llenos de detalles. No me creía totalmente capaz de hacerlo en tradicional y mi idea principal era hacerlos en digital. Sin embargo, desde hace tiempo tenía ganas de retomar el tradicional y pintar con wash. Tenía muchísimas ganas de hacerlo, así que decidí que este video lo iba a hacer pintando con wash y siento que fue una buena elección porque siento que va más con la idea de este video, que es pintando escenas de estudio Ghibli, y además porque fue muy gratificante ver el resultado final y más allá del resultado final, la manera de abordar la pintura. En un principio mis trazos eran totalmente inseguros y entre cada trazo pensaba muchísimo si hacerlo o no, porque básicamente es la primera vez pintando con wash un fondo tan complejo, pero ya en este punto estaba un poco más seguro y sabía más o menos los pasos que iba a seguir dando para acercarme al resultado que me imaginaba. Además que en esta parte ya los trazos que estaba dando estaban muchísimo más sueltos, lo cual me hizo disfrutar mucho más el proceso, así que básicamente estaba muchísimo mejor que en un principio. También es porque había avanzado bastante del dibujo. Ahora sí, comentando un poco el proceso, lo primero que hice, como les comenté, fue dar la capa de veladura y luego encima ir agregando las sombras de ciertas zonas del dibujo, básicamente para visualmente guiarme dónde van a ir las luces y las sombras. Ahora, la referencia se divide en 3 colores principales. Obviamente dentro de cada uno hay múltiples tonos, pero en general son esos 3. Los amarillos de las luces, los verdes de las plantas y luego las zonas más oscuras
son más marrones, como la mesa o la mesa de noche o el espaldar de la cama. Así que básicamente en esta parte traté de ir agregando los colores que van en cada zona y tratar de detallar parte por parte. En esta parte me enfoqué más que todo en la planta. Fue bastante complejo porque duré muchísimo tiempo viendo la referencia y pintando y viendo qué era lo que necesitaba agregar para que se pareciera lo más posible, pero bastante feliz de cómo quedó. En fin, en este punto del dibujo básicamente me buscaba enfocar zona por zona y parte por parte, ir detallando y hacer que se pareciera lo más posible a la referencia. Obviamente no se va a parecer totalmente y no va a ser igual a la referencia, pero no me disgustado del todo como quedó. De hecho, calculé mal el espacio cuando estaba haciendo el boceto, creo que habré hecho zoom en la referencia y dejé ciertos elementos afuera. Es como que el dibujo está haciendo zoom a la referencia original. Pero en fin, en este punto del dibujo, aunque haya avanzado un montón, no iba a terminar el dibujo en todo un día completo, así que decidí tomarme un break. Bueno, hablando del break, en general, en realidad yo me iba a tomar una hora para ir a comer y luego seguía pintando. Sin embargo, como están viendo, ese sol es del atardecer, es decir, va a oscurecer y se va a hacer de noche y no va a haber luz natural. Por lo tanto, no pude grabar ese día, así que esperé el siguiente día para grabar. Pero adivinen que estaba bastante nublado, así que estaba bastante oscuro, pero con edición traté de que los colores se vieran mucho más claros a lo que en realidad se estaba viendo. Pero ya en este punto, aunque no parece tan avanzado, lo que me faltaba era agregar mucho más contraste y trabajar ciertas zonas que dejé en blanco, como es la mesa, que no profundicé tanto en pintar esa zona, al igual que la alfombra y la cama. Pero del resto, la verdad es que estaba bastante avanzado el dibujo, digamos. En fin, con un color oscuro, con un verde mezclado con azul muy oscuro, iba haciendo una especie de line art que, sin embargo, no sé si era tanto line art, pero sí, básicamente estaba pintando las zonas más oscuras, como son la parte superior del dibujo, y haciendo ciertas líneas para que generaran contrastes, que más que todo eran la parte de la puerta. También con un color marrón muy oscuro iba pintando ciertas sombras de la mesa y también algunas plantas que en el lado derecho, porque quería que tuvieran una sombra un poco más cálida en vez de los tonos más fríos que están en la parte superior. También estaba tratando de agregar los detalles que están en el fondo, porque tiene una especie de papel tapiz en el fondo. Sin embargo, no me enfoqué ni me centré tanto en pintarlos exactamente iguales, porque la verdad es que no tenía ganas ya. Mucho tiempo dibujando. Creo que este dibujo me habrá tomado como unas 4 horas o 6 horas, lo cual no es tanto, pero mi cámara se descarga bastante rápido para grabar, entonces tuve que cargarla como varias tandas porque se descargaba y tenía que esperar que volviera a cargar para poder seguir grabando. Así que para mí ya 6 horas en tradicional es un montón, aunque en digital después tarda muchísimo más. En fin, como están viendo, estoy agregando ciertas luces y ciertos brillos con un amarillo muy clarito, pero siento, a pesar de que no es blanco, siento que contrasta un montón, lo cual es extraño porque siento que mi wash, el color blanco en sí, no es lo suficientemente claro o no contrasta todo el tiempo con la pintura, sino queda un poco más gris y no me gusta usarlo. Así que prefiero dejar las zonas en blanco con esa especie de veladura para que tenga un poco de subtono, pero se vea bastante claro. Y ahora sí, estoy agregando los últimos detalles del dibujo. Hay ciertas zonas que no profundicé tanto, como es el armario o biblioteca que está en el lado izquierdo, pero a mi defensa tampoco es que estaba muy detallado, no se entendía muy bien, estaba muy oscuro. También agregué los colores que están en el acolchado de la cama, o el detallito ese de las rosas que están estampadas. Son detalles que quedaron bastante feos, o sea, no son tan necesarios de colocar,
pero a mí me pareció totalmente hermoso dibujar esas flores ahí, aunque están feísimas, ni las detallé, simplemente las pinté e hice una mancha ahí. Pero sí, básicamente está dando los últimos detalles, emparejando un poco los colores y agregué como último una sombra en general en todo el dibujo para que armonizara entre sí. Es ese azul bastante oscuro que está en el fondo, en la parte superior sobre todo, y agregué también esas ramitas blancas y algunas luces finales. Pero sí, ahora están viendo el resultado en pantalla. Espero les haya gustado. A mí, como les comenté, me gustó un montón. Siento que es algo nuevo que he hecho y estoy muy orgullosa de haber hecho un fondo tan complejo. Espero seguir haciendo más y seguir mejorando. Pero nada, eso es todo por este video. Espero les haya gustado. Si es así, le pueden darle like, compartir, comentar y suscribirse. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.